a los tumores del sistema nervioso central por compartimentos. Entonces, de los tumores primarios, en primer lugar, quisiera saber si se escucha bien. Sí, Doc. Sí, Doc, estamos ok acá. Ya, súper. Entonces, de los tumores primarios, si ustedes se fijan, el meningioma se lleva gran parte del porcentaje de la torta, 37%. Después, lo más frecuente son los glioblastomas y los tumores pituitarios. Estamos hablando de tumores primarios, porque el tumor más frecuente son las metástasis, ¿cierto? Entonces, los tumores pituitarios, 16%, después vienen los tumores gliales, y dentro de eso los glioblastomas se llevan gran parte. O sea, el tumor primario maligno más frecuente es el glioblastoma, y eso se traduce en la realidad porque informamos glioblastoma prácticamente varios al mes. Llegan en pacientes de mediana y más viejos, digamos, llegan glioblastomas con presentaciones variadas. Y después hay una serie de tumores, los astrocitomas difusos, que pueden evolucionar a glioblastomas, los oligodendrogliomas, los tumores ependimarios. Por lo tanto, acá hay varios conceptos. El primero de ellos es que tienen que ser expertos en meningioma. Más adelante vamos a hacer un paso de meningioma. Acá vamos a tocar algunos puntos. Lo primero es que el meningioma es extraaxial supratentorial. Si ustedes diagnostican una imagen que es extraaxial a nivel supratentorial, más del 80% va a ser un meningioma. Entonces el desafío acá es saber si es extraaxial. Y para eso hay varios signos. Están, por ejemplo, la cola dural, que no es específica, pero sirve para definir si es extraural. Está el menisco de LCR, con algunos vasos entre el parénquima y el tumor. Está el desplazamiento del parénquima, los cambios óseos. Todos esos son signos que permiten diferenciar una lesión extraaxial de una lesión intraaxial. En mi opinión, el más importante, o los dos más importantes, son el clef o hendidura de LCR, con estructuras vasculares que separa el tumor del parénquima, y los cambios óseos de la calota. Esta imagen es típica de un meningioma. Si ustedes se fijan en la tomografía computada, no es tan fácil. Si uno piensa, si tienen solo disponible la tomografía computada, se ve una lesión hiperdensa, bien delimitada, homogénea, pero no hay un clef del LCR. ¿Pueden ver la flecha? No, Doc, yo no la veo. ¿Ahora? Ahí sí. Ya, entonces, esta es la lesión. Entonces es difícil decir si es intra o extraaxial, que ahí está el diagnóstico básicamente. Uno podría decir que esta imagen de acá es parénquima corteza comprimida con efecto de masa y desplazada, pero no hay una hendidura del LCR que los separe. Hay edema vasogénico, por lo tanto esto puede ser intraaxial. ¿Pero qué nos ayuda? La hiperostosis. Miren la hiperostosis de la tabla interna. El hueso debería ser, como en el lado contralateral, tener una tabla interna muy próxima a la tabla externa, con poco díploe en esta región terional, pero en este caso hay hiperostosis. Por lo tanto, eso ayuda a definir en la tomografía computada que estamos frente a una lesión extraaxial. En resonancia magnética, en esta imagen T2, ustedes pueden ver un clef del LCR en el aspecto posterior, y efectivamente esta imagen que se veía en tomografía computada es sustancia gris, sustancia blanca con efecto de masa. La lesión es homogénea en T2 y en algunas ocasiones es posible ver la hiperostosis en resonancia. Los meningiomas restringen la difusión. ¿Alguien sabe por qué?
Porque son tumores muy celulares. Esa es una teoría, muy bien. Realzan significativamente tras la administración del gadolínio. ¿Alguien sabe por qué? Por la aferencia en meningia. Muy bien, y no tienen barrera hematoencefálica, por lo tanto, todo el contraste difunde en el estroma tumoral. Y aquí hay algo súper interesante desde la imagen, porque si ustedes se fijan, miren la intensidad de la señal después del gadolinio del tumor, y fíjense acá atrás. Hay un componente captante contraste que uno podría decir que es una cola dural, un engrosamiento fibrovascular de las meninges, pero la intensidad de señal es distinta. Y eso es importante porque está demostrado que la cola dural no es parte del tumor, es una reacción fibrovascular de la dura madre adyacente. Y en esta imagen uno puede delimitar que el tumor llega hasta ahí, y el resto es reacción dural secundaria. Ya. Lo otro importante es que, dada la irrigación meningia, con una barrera hematoencefálica ausente, y además la alta irrigación, estos tumores son altamente hipervasculares. Esta es una perfusión ASL, en que la lesión brilla como ampolleta. Incluso la cola dural tiene aumento del flujo sanguíneo cerebral. Todas esas son características propias de los meningiomas, que es el tumor más frecuente. Un concepto importante es que ustedes al diagnosticar los meningiomas tienen que definir como radiólogos la ubicación precisa. Entonces, por ejemplo, este es un meningioma de la convexidad terional. Este es un meningioma petroclival o esfenopetroclival, porque está medial al trayecto cisternal del nervio trigémino, está en los 2/3 superiores del clivus, tiene la distribución del petroclival que siempre invaden el techo del seno cavernoso, el cavum de Meckel, tienen localizaciones precisas. Este meningioma es un meningioma del surco olfatorio. En esta región hay 3 meningiomas: el meningioma del surco olfatorio, el del planum esfenoidal y el del tubérculo celar. Entonces, cuando son pequeños, uno puede hacer la diferencia. Habitualmente los meningiomas del tubérculo celar o del planum esfenoidal, cuando crecen hacia la fosa craneana anterior y hacia la región intracelar, crecen hacia acá. Por lo tanto, este tumor con este volumen, uno asume que su origen es la fosa olfatoria o lámina cribiforme, en la fosa craneana anterior. Entonces el concepto es que hay que localizar los meningiomas y tratar de plasmarlo en el informe, porque el neurocirujano al leer el informe, para él es diferente un meningioma del planum que del tubérculo, que de la fosa olfatoria. Ya, esta es la ubicación de los meningiomas. Y esta imagen, fíjense que hay meningiomas tentoriales, del foramen magno, del ángulo pontocerebeloso, petroclival, seno cavernoso, de la convexidad, parafalcino, del surco olfatorio, supracelar, clinoideo, en fin. Pero esta imagen tiene algo interesante, porque si ustedes se fijan, hay meningioma en el ala mayor del esfenoides, es verdad, pero son poco frecuentes los meningiomas de la región temporal. Entonces, esta es una imagen de la literatura en que muestra que hay ciertos genes o mutaciones que tienen localizaciones características. Y habitualmente la región temporal, temporobasal, no tiene meningiomas. Entonces, si ustedes ven una lesión en la región temporobasal que respeta el ala mayor del esfenoides, eso es poco probable que sea un meningioma, aunque tenga componentes extraxiales. Entonces acá hay que ampliar el diagnóstico diferencial, incluir algunos gliomas con extensión extradural, como los gliosarcomas. Y este es un caso de un gliosarcoma temporal. Por lo tanto, tener este conocimiento podría ayudar a precisar el diagnóstico. Y el último escenario es el siguiente: un paciente con cáncer de mama que tiene 50 años, a ustedes le piden una tomografía computada y se encuentran con esta lesión. Analicemos la lesión.
una lesión. Esta imagen tiene o no tiene contraste, la primera. Es tomografía computada con o sin contraste. Con contraste, ¿Por qué? porque está pasificado en los senos. Muy bien. ¿Quién habló? Yo, ¿Quién eres tú? Waldo. Ah, Waldo, muy bien. Sí, me saludaste en el Congreso. Waldo. Bien. Ya. Entonces, efectivamente tiene contraste. Por lo tanto, recuerden que para analizar una imagen contrastada tienen que ver la imagen sin contraste. Entonces, asumamos que esto no realzaba y acá está realzando. Entonces, ustedes tienen que preguntarse, ¿es intra o extraxial? ¿Está rodeado del SR tanto adelante, por su costado posterolateral e incluso medial? Por lo tanto, esta lesión es claramente extraxial. Después analizo el hueso y hay hiperostosis. Hay formación de hueso en la tabla interna donde se implanta la lesión. Se realiza una resonancia magnética y la lesión capta intensamente el medio contraste, tiene cola dural, tiene hiperostosis. Entonces la pregunta es, un paciente con cáncer de mama, ¿esto es una metástasis dural o es un meningioma? Entonces, hace un tiempo atrás revisamos este artículo que permitía evaluar una secuencia que se llama 3D FLAIR post-gadolinio. La imagen FLAIR es una imagen de rutina en todos los protocolos de cerebro, y este grupo de trabajo analizó los meningiomas versus tumores durales malignos en esta secuencia 3D FLAIR post-gadolinio. Entonces lo interesante es que, si ustedes se fijan en esta imagen, se analizaron los signos propios de los meningiomas: cola dural, edema de la médula ósea, hiperostosis, y definieron un signo que se llama el realce en anillo completo en FLAIR post-gadolinio. Y además vieron el realce de la lesión, si el realce era homogéneo en T1 post-gadolinio. Recuerden el meningioma clásico que mostramos, un realce muy homogéneo, muy intenso. Entonces acá está la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, el negativo, y el rendimiento diagnóstico. Entonces, lo que mejor o más alta especificidad tenía era la hiperostosis a favor del meningioma. Y en segundo lugar, este realce en anillo completo en imagen FLAIR gadolinio. La cola dural era muy inespecífica, porque una metástasis dural puede generar cola dural. El edema de la médula ósea, el edema de la médula ósea se refiere al edema del hueso diploico, del diploe, que está entre la tabla externa y la interna, también inespecífico. Y el realce homogéneo un poquito mejor, pero no suficiente. Entonces la hiperostosis adquiere un valor importante. Ahora, el problema de esto es que hay meningiomas que generan osteolisis, pero en general, si un meningioma genera osteolisis, el escenario radiológico tiene que ampliarse. Entonces, el diagnóstico puede ser o un meningioma de mayor grado de la OMS, por ejemplo, un meningioma anaplásico, o una metástasis. Eso es importante. Recuerden que hay tres tipos de meningioma: OMS1, OMS2, OMS3. Y dentro de eso hay 25 variedades. Por lo tanto, hay algunos que generan osteolisis. Y el enfrentamiento diagnóstico es, ok, esto puede ser un meningioma, tiene las restantes características, pero es un meningioma agresivo o de mayor grado OMS. O es una metástasis. ¿Ok? Entonces, como fundamento, la hiperostosis es sumamente importante, primero para diagnosticar un meningioma, para diagnosticar la localización extraxial y para asegurarnos de que es un meningioma. Y la imagen FLAIR post-gadolinio muestra que existe retención del contraste en este clef del SR entre el tumor extraxial y el parénquima. Nosotros hemos hecho varios de estas imágenes y es absolutamente visible este anillo en FLAIR post-gadolinio. Tenemos ejemplos, se los voy a mostrar.
la próxima semana cuando tenga más tiempo para buscar nuevos casos. Entonces se fijan acá, esta es la imagen flare sin gadolinio y esto es post gadolinio. Y el contraste se retiene en el clef del LCR y eso al parecer es bastante preciso para meningioma. Las metástasis no tienen este anillo, es intermitente o incluso ausente. Y otra cosa importante es que los meningiomas tienen dos marcadores o tienen dos receptores hormonales. Los dos más importantes son los receptores de estrógeno y progesterona, por lo tanto los meningiomas crecen en el embarazo. Y en segundo lugar, tienen receptores de somatostatina, y eso tiene una importancia diagnóstica porque brillan en el PET dotatate. Esta es una imagen de la doctora Barahona, un meningioma paracelar con intensa captación en el PET dotatate. ¿Cuál sería el escenario que nos sirve el PET dotatate? En pacientes que están operados, fíjense en este paciente con un meningioma del surco olfatorio, en que existe una amplia resección y después existe un tejido captante contraste en banda, en la región de la fosa craneana anterior y también en el borde del lecho quirúrgico. Entonces, la pregunta que nos hacemos habitualmente los radiólogos, ok, ¿esto será un remanente en banda del meningioma y va a crecer? ¿O esto es tejido fibrocicatricial dural? Lo que hacemos acá en Coquimbo, habitualmente, es ver el ASL, porque si tiene aumento del ASL, habitualmente es remanente tumoral. Y lo otro que vemos es la característica del realce. El realce tiene que ser idéntico al tumor original. El realce de compromiso fibrocicatricial dural es un poco distinto, es más intenso que el tumor original muchas veces. Ya, pero independiente de eso, el PET dotatate ayudaría a definir si estamos en presencia de cambios postquirúrgicos de la dura o remanente tumoral en banda. Si capta dotatate, es remanente tumoral. Y si no lo hace, no lo es. Entonces, si se fijan acá en este ejemplo, muestran que al seguimiento en resonancia y en un PET dotatate a los 12 meses, mostró progresión tumoral. Ese tejido captaba el radiotrazador. El diagnóstico diferencial es amplio, pero les quería mostrar este patrón radiológico que se llama patrón transdiploico. Un tumor que habitualmente compromete la región extraaxial intracraniana y que traspasa el diploe, pero sin erosionarlo, se llama diseminación transdiploica. Los meningiomas no hacen esto habitualmente. Las metástasis tampoco, porque las metástasis destruyen el hueso. Y este patrón es muy sugerente de los linfomas. Por lo tanto, un componente extraaxial, una diseminación transdiploica, sin erosión, y un componente epicraniano en el cuero cabelludo. A diferencia de este tumor... Disculpe, sé que nos quedamos sin internet en un momento. ¿Puede repetir el tema de ese tipo de diseminación corta? Disculpe. No. A ver, ya, lo que estaba diciendo es que este patrón de presentación se llama presentación transdiploica sin erosión, en que tú ves un tumor extraaxial, un tumor epicraniano en el cuero cabelludo y el hueso indemne. Y ese es un patrón de los linfomas. A diferencia de esta lesión, que si ustedes se fijan, este es el diploe. Esa línea negra es la tabla interna y esa línea negra es la tabla externa. Entonces, la lesión destruye eso. Genera una erosión significativa. Tiene un componente epicraniano también, pero hay erosión significativa de la tabla. Y eso es una metástasis. Y esto ya era por un curso que yo presenté el año pasado. La morfología, al parecer, también importa. Los meningiomas tienen bordes bien delimitados en la mayoría de los casos. Entonces,
veamos este paciente que tiene una lesión extraxial. Aquí está la lesión de baja señal T2 y tiene un cleft del LCR. Pero la morfología es súper rara. Está como lobulado. ¿Se fijan? Tiene implantación en el ala mayor del esfenoide, pero la morfología no es de meningioma. Es una morfología extraña. Este es un paciente de Puerto Montt, de un colega, lo PTI, que era del USACH. Hizo el fellow conmigo y me envió este caso hace un tiempo. Y el paciente tenía esta lesión, era un paciente joven, y además tenía otras lesiones durales intrarraquídeas e incluso en las partes blandas paravertebrales. Entonces dijimos, ¿será una meningiomatosis? ¿Tendrá una neurofibromatosis con schwannoma, con otro tipo de cosas? Pero finalmente fueron a biopsia, y este paciente era un paciente de VIH, y estas imágenes correspondían a leiomiomas durales secundarios a virus de Epstein-Barr. Una presentación rara de lesiones extraxiales. En algunos artículos de meningioma, donde ustedes pueden leer, no todas las lesiones extraxiales son meningiomas, dentro de los diagnósticos raros están los leiomiomas. El plano dural, la teoría dice que tiene una metaplasia muscular lisa secundaria al Epstein-Barr en pacientes con VIH. Entonces la recomendación es aumentar o abrir el diagnóstico diferencial en pacientes con VIH y con lesiones durales múltiples. Pensar en este tipo de origen tumoral. Y tomándome este mismo caso, hace una semana nosotros recibimos un paciente con lesiones extraxiales múltiples, que también se los voy a mostrar, recuérdenme por favor en el chat, mostrarles los casos que les estoy diciendo. Tenía lesiones múltiples durales, lo vimos con el doctor Simonetti, y terminó siendo una histiocitosis, una enfermedad de Rosai-Dorfman. Por lo tanto, las lesiones extraxiales múltiples requieren el análisis de un contexto clínico, si el paciente es joven, el estado de inmunidad, para poder hacer una correcta aproximación. Este caso también es interesante, y con esto terminamos las lesiones extraxiales. Es una paciente también de nuestro hospital, joven de 15 años, que llegó con una lesión extraxial parieto-occipital derecha. Entonces, extraxial, paciente joven, listo, meningioma. Listo. Ahí está el realce. Dijimos, realce, ok, extraxial. ¿Qué más va a hacer una paciente joven de 15 años con un meningioma un poco atípico porque tenía áreas quísticas o necróticas, tenía edema vasogénico significativo? Esta es una imagen de perfusión que estaba altamente perfundido, pero los meningiomas también hiperperfunden. El punto es que en los niños también hay que ampliar el diagnóstico diferencial. Y ahí hay un tumor clásico que se los va a mostrar Francisco en la charla, que es el xantoastrocitoma pleomórfico. El xantoastrocitoma pleomórfico es un tumor glioneuronal, no es tan agresivo, pero la característica que tiene es que compromete los planos durales y puede tener un componente extraxial. Por lo tanto, en niños con lesiones extraxiales, captantes de contraste, con una imagen lobulada, digamos, recuerden que los meningiomas son bien delimitados, no tienen tanta... esto sería, claro, puede ser un meningioma, pero la morfología no es tan característica. El punto es que ahí hay que ampliar el diagnóstico diferencial, y esto terminó siendo un xantoastrocitoma pleomórfico confirmado por biopsia. Ya, del compartimiento extraxial infratentorial, si ustedes van al ángulo pontocerebeloso, el tumor más frecuente del ángulo pontocerebeloso es el schwannoma. Es la única región intracraniana donde el meningioma no es la lesión extraxial más frecuente. Aquí, en el ángulo pontocerebeloso, por lejos, es el schwannoma. El schwannoma tiene una característica propia que invade el canal conducto auditivo interno, tiene un componente cisternal, habitualmente tienen degeneración quística, tienen realce homogéneo, el ángulo con el hueso es agudo, los meningiomas tienen un ángulo obtuso,
Y una característica que revisamos en el Congreso, si ustedes escucharon la charla, los meningiomas característicamente tienen contenido, perdón, los schwannomas tienen áreas de susceptibilidad magnética, que es estadísticamente significativo al comparar con los meningiomas de esta región. Por lo tanto, los schwannomas vestibulares o del ángulo pontocerebeloso son quísticos, tienen realce, tienen extensión al canal y además tienen focos microhemorrágicos en su espesor. Esta otra lesión, la típica imagen en cono de lado, que traduce expansión del conducto auditivo interno y el crecimiento de un componente pontocerebeloso, schwannoma vestibular. Recuerden que es la lesión más frecuente del ángulo pontocerebeloso. Ya del compartimiento intraaxial, lejos lo más frecuente son las metástasis, 63%. De hecho, los tumores intraaxiales de fosa posterior son metástasis hasta demostrar lo contrario. 63%. Después, como habíamos dicho, de los tumores primarios, malignos, intraaxiales, el más frecuente es el glioblastoma. Es el más frecuente. Y vamos a ver algunos conceptos de glioblastoma. Ya, entonces, este paciente llega de la casa con una hemiparesia de lenta progresión y tiene una lesión intraaxial subcortical frontoparietal izquierda, hipodensa en tomografía computada sin edema vasogénico. Si ustedes ven esto en tomografía, ese paciente requiere sí o sí una resonancia. Entonces, en la resonancia se ve que la lesión tiene un centro quístico o necrótico y un realce en anillo. ¿Puede ser una metástasis? Puede ser una metástasis, ¿cierto? Es una lesión intraaxial que tiene realce en anillo. ¿Qué cosas molestan para metástasis con estas dos imágenes? Habitualmente, la metástasis, la condición sine qua non es que todas las metástasis realzan por disrupción de la barrera hematoencefálica. Y habitualmente tienen edema vasogénico desproporcionado. Eso significa que ustedes pueden tener una pequeña lesión y un edema severo. Pero esta lesión no tenía edema vasogénico, no hay ninguna alteración de la sustancia blanca en torno a la lesión. Y en esta imagen de difusión, ustedes pueden ver que el centro necrótico quístico está en la región anterior, pero por detrás de la lesión hay un tejido que no es edema, es un tejido tumefacto que restringe la difusión. Se ve de mayor señal en difusión B1000 y que cae su señal en ADC. Por lo tanto, esta lesión tiene un componente infiltrativo posterior no captante de contraste. Y eso es altamente sugerente de un glioma. Los gliomas y los glioblastomas son tumores heterogéneos. Eso significa que tienen áreas que captan contraste, áreas neoplásicas que no captan, tienen áreas con edema, tienen áreas hiperperfundidas, o tienen áreas con sangre, áreas sin sangre. Entonces, el patrón radiológico es una lesión captante contraste en anillo, y además un tejido neoplásico tumefacto infiltrativo, pero que no capta contraste. Por lo tanto, el rendimiento diagnóstico de la resonancia se dispara con esto. Y esto era un glioma de alto grado. Este concepto es el mismo, fíjense que les puede llegar un paciente con esta característica en tomografía computada, una lesión necrótica, temporal derecha, y aquí un concepto de la ubicación. Los gliomas de alto grado es frecuente que estén en la región temporal, porque acá hay fibras de sustancia blanca, tractos de asociación que son importantes, el fascículo arcuato y el fascículo longitudinal superior. Y los glioblastomas tienen preferencia por esos fascículos. Entonces, es frecuente verlos en la región temporal. Entonces, acá el análisis que ustedes hacen en tomografía computada, una lesión intraaxial con edema vasogénico, temporal derecha, tienen que describir el efecto de masa, desplaza la línea media, tiene o no herniación transtentorial descendente, tiene efecto de masa sobre el mesencéfalo,
Todo ese tipo de cosas tienen que describirlas. Y tienen que enviar a este paciente a resonancia magnética. Si no tienen resonancia magnética, pueden partir con una tomografía computada con contraste, pero finalmente igual en algún centro que se derive, tiene que terminar en resonancia. Entonces el patrón acá es parecido. Hay una lesión dominante, temporal anterior, necrótica, con tejido periférico, que realza tras la administración del gadolinio de manera en anillo pero irregular. Hay un área más delgada, un área gruesa de realce, un área irregular. Esto habitualmente es raro para un absceso. Los abscesos tienen una cápsula muy bien delimitada, incluso por capas, uno puede delimitar las capas, y es mucho más regular. Entonces este es un anillo, un realce en anillo irregular. Y además tiene una característica importante, veamos este T2. Fíjense que aquí hay texturas de intensidad señal. Hay un área que no realza, pero es un área tumefacta, que es córtico-subcortical. Y esto es tejido infiltrativo neoplásico no captante de contraste, propio de los gliomas. Y por otra parte, hay una alteración de señal subcortical que tiene una intensidad señal mayor, pero que respeta la corteza y no es tan tumefacta como esta región insular. Por lo tanto, esto podría ser edema vasogénico. Entonces, hay que agregar al análisis las texturas de las lesiones. Entonces, una lesión con una lesión dominante y además tejido infiltrativo no captante de contraste. La doctora Paula Figueroa, no sé si está por ahí conectada, el año pasado nos mostró, o este año, no me acuerdo, nos mostró que este signo se conoce como infiltración cortical giriforme, que es muy sugerente de gliomas. Sí, Doc, aquí estoy. Sí, ¿te acuerdas que lo revisamos? Sí, lo presentamos, exacto. Sí. Y la autora hizo un análisis de la gliomagénesis, una presentación. En el FLAIR se veía alta señal, como solamente de la corteza finalmente. Exacto. Sí. Entonces, podríamos incluso mejorar nuestro informe y decir signos de infiltración cortical giriforme no captante de contraste. Y eso terminó también siendo un glioma de alto grado. Ya. Esto es otro caso, que nos llegó uno similar hace poco, mira, lo tenía acá. Es una lesión que tiene varios nódulos captantes de contraste, unos más nodulares, otros en anillo. Entonces la pregunta es, en un paciente joven esto puede ser perfectamente una tuberculosis o una infección granulomatosa. En este paciente no había infiltración cortical giriforme, solo había imágenes de edema y estos nódulos que captaban en un paciente joven. Estaban en la región temporal. Pero acá, por eso existen las técnicas avanzadas. Había uno de ellos que estaba hiperperfundido. Entonces, en general las infecciones tienen baja perfusión. Entonces, hemos visto estos patrones que son como early glioblastomas, que aparecen conglomerados en anillo o nodulares, que parecen infecciones oportunistas, incluso en pacientes más jóvenes, un grupo etario, pero al mes crecen este tipo de tumor, ya un glioblastoma hecho y derecho. Por lo tanto, acá es difícil hacer un diagnóstico, hay que mencionar que sea una infección granulomatosa, pero hay que creerle a la perfusión. Y este paciente tenía un nódulo hiperperfundido. Tenemos un paciente también con un early glioblastoma que tenía varios nodulitos subcorticales frontoparietales izquierdos y además tenía uno contralateral derecho y terminó siendo un glioblastoma multifocal. Acuérdenme para mostrarles también ese caso, por favor. Entonces, el aumento de la perfusión habitualmente traduce en neoangiogénesis. Esa es una característica propia de los gliomas. Este es un clásico que lo pueden diagnosticar o sugerir en tomografía computada. Este es un paciente muy añoso que tiene una lesión intraxial periventricular, como en los ganglios de la base, y es hiperdensa y está marginada por edema vasogénico. Tras la administración del contraste en la tomografía computada tiene intenso realce homogéneo y deja ahí como un espacio o necrosis.
no lo tenía muy claro en ese momento, parecía más parénquima que necrosis. Hicimos resonancia, y esta es una lesión sólida que tiene forma de C, de baja señal en T2, que se traduce en restricción a la difusión. Fíjense que es de alta señal en difusión y de baja en ADC. Tras la administración del contraste, es un realce homogéneo e intenso, y tiene un área que dejaba pasar el parénquima. También lo buscamos, y eso se conocía como el signo del NOT. Ya les voy a decir qué significa. Pero lo importante es que si ustedes ven en un paciente muy añoso una lesión intraaxial como bien delimitada, hiperdensa en los ganglios de la base, con edema vasogénico y que realza mucho, tienen que plantear un linfoma primario del sistema nervioso central, que se da en pacientes añosos, que es el diferencial de los gliomas. El glioblastoma, ya vimos, son lesiones más irregulares, con necrosis, con áreas de infiltración del parénquima adyacente, pueden sangrar. Estos tumores, los linfomas son más homogéneos, habitualmente hiperdensos por la relación núcleo-citoplasma, son muy hipercelulares, y eso explica la baja señal T2, la restricción a la difusión, y ese signo que está descrito en Radiopedia, ustedes lo pueden buscar, y en algunos artículos, que es el NOT sign, que es una especie de pedículo dentro del tumor. ¿Por qué es importante tener como radiólogo general este concepto? Porque si ustedes dejan la inquietud de que es un linfoma, ese paciente, hay dos escenarios. Primero, no tiene que recibir corticoides. Y habitualmente tiene que ir a una biopsia, y ese paciente no se opera, sino que va a quimio-radioterapia. Esos son los dos conceptos importantes. Es clave tratar de dejar la inquietud de si estamos frente a un linfoma del sistema nervioso central. Entonces, yo diría que la imagen más característica es esta, una lesión hiperdensa, periventricular. Al linfoma le gusta el LCR, entonces se encuentra cerca de los ventrículos o bien en la periferia, en la convexidad. Y tiene siempre este patrón. Los linfomas tienen alta disrupción de la barrera hematoencefálica, por lo tanto realzan intensamente. Es poco frecuente que los linfomas no realcen tan intensamente. Esto es un realce linfoma. Fíjense, es homogéneo, intenso. Este otro caso de linfoma, fíjense, el realce linfoma intraaxial, un glioma es raro que realce así. Los gliomas son necróticos, con sangre, ya hemos dicho hasta el cansancio. Y además este paciente tenía un compromiso intraorbitario intraaxial en el cono y tenía diseminación ependimal. Y este era un paciente con un linfoma sistémico, también de Coquimbo, todos estos casos son de acá, con compromiso del sistema nervioso central. Entonces acá un breve update. El doctor Escoda, que ha estado con nosotros acá, publicó este artículo de actualización del linfoma, y el concepto es que antiguamente los linfomas sistémicos con compromiso del sistema nervioso central eran leptomeningios, era una carcinomatosis leptomeningia. Y los linfomas primarios eran intraaxiales nodulares, pero al parecer eso está cambiando. Linfomas sistémicos se pueden presentar de esta forma a nivel intracraneano. Ese es como el concepto. Ya, después, para ir terminando ya, las lesiones del compartimento celular paracelular, que son súper frecuentes como tumores del sistema nervioso central, el más frecuente es el macroadenoma. Aquí también vamos más adelante a revisar cómo se informa un macroadenoma. Pero los macroadenomas son habitualmente solidoquísticos, pueden tener hemorragia, remodelan la silla turca, comprimen el quiasma óptico e invaden los senos cavernosos. Y tienen esta morfología en muñeco de nieve. ¿Lo habían escuchado? Bueno, el muñeco de nieve, cuando yo estudié radiología, mis profesores me dijeron, esta cinturita de acá es porque el diafragma celular está abierto y el tumor crece hacia la región supracelular y hacia el hipotálamo,
o tercer ventrículo. Pero eso no es tan preciso porque lo que actualmente se sabe es que el diafragma celular no está abierto. El diafragma celular está desplazado hacia arriba. Está acá habitualmente. Y cuando hay un debulking tumoral, el diafragma baja y se reposiciona en situación normoanatómica. El diafragma, acá lo que se planteaba es que el diafragma celular estaba abierto y el tumor crecía hacia arriba. Pero lo que realmente pasa es que el diafragma celular se eleva. Entonces ustedes encuentran el diafragma celular acá. Anoten por favor, porque hay otro paciente que tenemos acá que llegó ayer, que tiene un macroadenoma con una fístula espontánea y entró aire. Y es súper interesante porque el aire entra y delimita la porción supracelular del tumor. Y eso confirma que ese aire está contenido por el diafragma celular. Confirma que el diafragma celular está arriba, porque si no hubiera diafragma celular, el paciente tendría un neumoencéfalo mucho más extenso. Vamos a revisar cómo informar los macroadenomas, que son los más frecuentes. Adenomas. Ahí hay una característica, habitualmente el adenoma desplaza el tejido adenohipofisio normal como en banda, en pseudocápsula, y eso protege la invasión del seno cavernoso. Y es difícil diagnosticar la invasión del seno cavernoso, por eso usamos una clasificación que se llama NOS. El compartimiento paracelular también existen los meningiomas. Ya vimos los meningiomas del tubérculo celular del plano. Y acá como concepto hay los meningiomas esfenopetroclivales son en placa. Hay otras lesiones intracelares, como la que estamos viendo en la diapositiva, en que ustedes pueden ver que hay un contenido hiperdenso, que en T1 es de alta señal T1. Aquí está la neurohipófisis. La neurohipófisis porque mantiene los gránulos ¿de qué hormonas? ¿Qué hormonas pasan del hipotálamo a la neurohipófisis? Vasopresina y oxitocina, ¿no? Vasopresina. ¿Y cuál más? Era la oxitocina, ¿no? Muy bien. La vasopresina o ADH y la oxitocina. Y esa es la teoría de que, como hay tantos gránulos de proteína, se ve de alta señal en T1, la neurohipófisis, que ustedes las pueden ver acá. Pero adelante de eso, hay una lesión que parece desplazar a la adenohipófisis de la neurohipófisis. Por lo tanto, esa localización propia de las lesiones entre la adeno y la neuro es propia de los quistes de la hendidura de Rathke, que además tienen un signo que se describe como patognomónico, que es ver un nódulo hipointenso en T2 dentro de un quiste. Entonces los americanos dicen, para diagnosticar un adenoma de un quiste de Rathke o de la pars intermedia, la localización es lo más importante. Los adenomas crecen en la adenohipófisis, o sea, son más anteriores y habitualmente son paramedianos. Los quistes de Rathke o de la pars intermedia están entre la adeno y la neuro y están en la línea media. Los quistes de Rathke pueden crecer hacia el espacio supracelular, pero un concepto importante, un quiste de Rathke nunca calcifica. Si ustedes ven una lesión calcificada en la región supracelular, paracelular o intracelular, ¿en qué tienen que pensar? ¿Cuál es el tumor que calcifica? Craniofaringioma. Muy bien, el craniofaringioma calcifica. Y ese es un punto importante. Como regla, nunca calcifican los quistes de Rathke. Los craniofaringiomas tienen el mismo origen de la bolsa de Rathke, que es una bolsa embrionaria que viene de la nasofaringe que va subiendo y a veces deja restos epiteliales y se generan estos tumores, que habitualmente son supracelares y en niños. Y si son quísticos son adamantinomatosos. Y si son sólidos son, ¿cómo se llaman? Ya, tarea. ¿Papilar? Ya. Muy bien. Ya. Después del compartimiento intraventricular, el que tienen que conocer como clásico es quiste coloideo, que siempre es igual, nace en el foramen de Monro, es un nódulo que no capta contraste y genera hidrocefalia.
A nivel intraventricular también existen las metástasis y los meningiomas del plexo coroide. Y por último, el compartimento pineal. Hay varios tipos de lesiones, pineoblastomas, germinomas, pineocitomas, pero yo diría que para propósitos de radiología general, lo más importante es saber que existen quistes pineales que pueden realzar y que pueden tener un diámetro significativo. Entonces, en alguna sesión más adelante vamos a discutir cómo diferenciar un pineocitoma de un quiste pineal benigno o como del desarrollo. Pero les dejo la inquietud si lo quieren y si quieren ir avanzando, se los voy a preguntar más adelante. Así que esa es una aproximación de los tumores por compartimento del sistema nervioso central. Así que eso, si hay alguna pregunta, para ese momento. Yo que tengo una duda, pero es de anatomía. ¿La puedo hacer? Lo que pasa es que si ponen la duda, ¿es un foramen de Monro o dos? Viene de cada sistema ventricular. Y siempre he visto de dos temas, como que cada ventrículo lateral tiene un foramen de Monro, o de repente he visto imagen que hay un foramen de Monro. Mira, lo que yo leí y cómo lo sé yo es que es uno, pero con dos ostium, el derecho y el izquierdo. Pero es controversial. Es controversial. Yo sé que es una pregunta que a veces hacen. Tendría que revisarlo. Yo creo que es uno con dos ostios. Y el foramen de Monro habitualmente tiene plexo coroide. Ah, sí, había que poner eso. Sí, es verdad. Ya, pues entonces, si no hay más preguntas, lo dejamos hasta acá por hoy. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Nos vemos la próxima semana. Gracias.